Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ahora venimos con unos ejemplos sobre dilatación de cuerpos. En este caso vamos a ver tres ejemplos de dilatación lineal, donde vamos a estar aplicando la fórmula directamente, pero las otras en sus despejes. En este primer ejercicio tenemos un cable de acero inoxidable tiene una longitud de 3 metros, cuando la temperatura está a 5 grados Celsius. Si se calienta de tal manera que su temperatura alcanza los 880 grados Celsius, ¿cuál será la longitud final? Vale. El coeficiente de dilatación del acero inoxidable es de 17.3 por 10 a la menos 6 sobre cada grado Celsius. Bueno, aquí en este caso, como pueden ver, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, antes de poder utilizar la fórmula, tenemos que identificar los datos que se nos están mostrando en el problema. Primero que nada, en este caso, nosotros tenemos que estos 3 metros es nuestra longitud inicial. Entonces, LI va a ser igual a 3 metros. Posteriormente, nos dice que esos 3 metros se tiene cuando la temperatura es de 5 grados Celsius. Entonces, eso va a ser T1. 5 grados Celsius. Luego, se nos dice que ese cable alcanza una temperatura de 880 porque está calentado. Entonces eso va a ser T2, 880 grados Celsius. Y nos preguntan la longitud final, en este caso LS. Sería nuestra incógnita, que también va a terminar en metros, porque aquí las unidades son metros. Entonces, ya lo único que nos faltaría sería el coeficiente de dilatación, pero ya lo tenemos aquí. Pues. Entonces, lo que vamos a hacer es ir sustituyendo los datos dentro de la fórmula, pero yo se los voy a ir anotando cómo se debe anotar en la calculadora. En este caso, yo se los voy a anotar cómo se utiliza en la calculadora Casio. ¿Sí? En este caso tenemos que la longitud final va a ser igual a 3, que multiplica a 1 más 17.3 por 10 a la menos 6, que multiplica, ya paréntesis, 880, que es la temperatura final, menos 5, que es la temperatura inicial. Ahora, recuerden ustedes que esta partecita de aquí, ¿sí?, se puede escribir en la calculadora como 17.3 y presiona una tecla que diga EXP y luego ya menos 6. Si no está esa tecla, entonces tiene que venir una que diga por 10 a la algo, ¿sí? Así, por 10. O si no viene así, puede venir como 10 y luego un cuadrito pequeño. Entonces, esa es la tecla que, cualquiera de esas teclas es la que debe de venir. Y ya si de plano no viene, ¿sí?, entonces hay que escribirlo como un gorrito y luego el 10. Bueno, primero el 10 y luego el gorrito. Ese triangulito y al menos C. Y ya también les va a funcionar. Entonces, utilizando nuestra fórmula, nuestra calculadora, perdón, y aplicando la fórmula, tenemos que 3 por 1 más 17.3 exponente a la menos 6, que multiplica a 880 menos 5, va a ser igual a 3.045 metros. Esa sería la respuesta para nuestro primer ejemplo. Aproximadamente. Yo estoy truncando el resto de los decimales. Entonces, por lo general, yo pido 2 decimales. Pero en este caso, como hay un 0 al principio, pues ya tomaría el tercer decimal. Entonces, recuerden, dudas, pausen el video, refrescan, hagan sus anotaciones y luego ya continuamos con el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Tania tiene una cadenita de plata, la cual tiene una longitud de 10 centímetros, cuando la temperatura está a 2 grados Celsius. Luego la calienta de tal manera que su longitud es de 10.01 centímetros. ¿A qué temperatura se calentó para obtener esta nueva longitud? Bueno, ahora, de la fórmula principal hacemos el despeje para calcular la temperatura 2 o que nos ayuden a calcular temperatura 2, quedando la fórmula de la siguiente forma. La longitud final entre la longitud inicial menos 1 se divide al coeficiente
¿sí?, de dilatación que tiene la plata y se le suma la temperatura inicial. En este caso, ¿sí?, lo que es la temperatura de la plata, perdón, el coeficiente de dilatación de la plata, como no viene el problema, nosotros tendríamos que buscarla primero, ¿sí?, ya sea en un libro de física o directamente preguntarle, pues ahí en la red, podemos nosotros preguntar eso para poder calcular o saber en este caso la longitud. En nuestro caso, ahorita yo se las apunto. Entonces, bueno, primero debemos identificar los datos. Tenemos 10 centímetros. Eso va a ser la longitud inicial, que son 10 centímetros. Nos dan una temperatura, ¿sí?, que son 2 grados Celsius, esa es temperatura inicial, o temperatura 1. También nos están dando la nueva longitud, 10.01, esa sería la longitud final, 10.01. Y nos preguntan la temperatura a la cual tiene que ser calentada para llegar a esa nueva longitud. Entonces, temperatura 2 va a ser la incógnita. Ok. El coeficiente de dilatación de la plata es de 2 por 10 a la menos 5 sobre cada grado Celsius. ¿Sí? Ese es básicamente el coeficiente de dilatación de la plata. Entonces, ya teniendo en cuenta nuestros datos, ahora sí, ya podemos sustituirlos. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual, abro paréntesis, y hago primero la división. En este caso, 10.01 entre 10 y le resto 1. Cierro paréntesis. Entre, y anoto el 2 por 10 a la menos 5. Y luego más la temperatura inicial, que fue 2. Entonces, así como se observa, así se pone en la calculadora. Recuerden ustedes que esta partecita de aquí es utilizar la tecla XT de su calculadora Casio y ya les aparece. Si no se puede, recuerden buscar algo que diga por 10 o 10 y luego un cuadrito arriba, o básicamente el 10, gorrito y luego ya el menos 5. ¿Sí? Así es como les puede funcionar. Entonces, abrimos paréntesis, serían 10.01 entre 10, luego le resto 1, cierro paréntesis, entre 2 exponente a la menos 5, bueno, por 10 a la menos 5, y le sumamos 2. Y la respuesta de la temperatura final va a ser 52 grados Celsius. A esa temperatura se tiene que calentar la cadenita de plata para que pueda tener esa nueva longitud. Recuerden, pueden poner pausa, se regresan, hacen sus anotaciones, observan bien y luego ya pasamos al tercer ejemplo. Ejemplo número 3. Andrés en su práctica debe calentar un hilo de oro de 5 centímetros de 4 grados Celsius a 35 grados Celsius, por lo cual al medirlo su longitud es de 5.002 centímetros. ¿Cuál será el coeficiente de dilatación aproximado del oro? Pues de la fórmula principal, aquí tenemos el despeje, que en este caso quedaría la longitud final entre la longitud inicial menos 1 entre la diferencia entre la temperatura mayor menos la temperatura menor. Ok, entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho, identificar nuestros datos. Aquí tenemos 5 centímetros, esa es la longitud inicial, 5 centímetros, a una temperatura de 4 grados. En este caso sería temperatura inicial, temperatura 1 de 4 grados. Aquí tenemos 35 grados, entonces sería la temperatura 2, 35 Celsius. Y tenemos la longitud final, que nos están dando aquí es el 5.02 centímetros. Entonces la longitud final va a ser igual a 5.002 centímetros. Ahora sí, nos están preguntando el coeficiente de dilatación. Esa sería nuestra incógnita. Ya teniendo en cuenta eso, ahora sí, sustituimos los datos. Entonces, el coeficiente va a ser igual, abro paréntesis, longitud final, que serían el 5.002 entre la longitud inicial, que es 5, le resto 1, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis.
temperatura final que serían 35, le resto la temperatura inicial que serían 4, cierro el paréntesis, ¿sí? Y así como lo vemos, ahora sí lo vamos a poner en la calculadora. Entonces, abro paréntesis, 5.002 entre 5 menos 1, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 35 menos 4, cierro paréntesis y el igual. Y la respuesta depende de cómo tengan su calculadora, les puede quedar como notación científica o como un número convencional. Entonces, para los que lo tienen como notación científica, les tuvo que haber dado aproximadamente 1.29 por 10 a la menos 5 sobre cada grado Celsius. O pudo haber quedado también así la respuesta, como 0.1234, 129 y muchos más decimales. Por eso les digo, yo así lo trunco, sobre cada grado Celsius. Cualquiera de las dos es una respuesta correcta, nomás tienen que fijarse cómo les haya quedado en su calculadora. Hay algunas calculadoras que inclusive lo pudieron haber dejado así como 12.9 por 10 a la menos 6 sobre cada grado Celsius. Pero pues es nomás ver, sí. Eh, ese es el coeficiente aproximado, porque si el loro tiene su propio valor, y obviamente como en el ejercicio no están usando todos los decimales, pues no nos estamos acercando lo suficiente como para este coeficiente, pero como ahí dice, aproximado, ¿sí? Ok, lo mismo muchachos, si tienen dudas, pausen el video, revírense, observen, hagan sus anotaciones y luego ya vuelven a verificar todo el procedimiento. Aquí es lo muy importante, sepan usar bien su calculadora, no se desesperen, ténganle paciencia a la calculadora, ténganse paciencia ustedes mismos y si tienen dudas pues ya pueden preguntar. Nos vemos luego, se cuidan mucho, bye.